Ahí estamos. Entonces aquí en la parte de sociales, nos habíamos quedado ahí. Lo último que habíamos visto eran los factores de cambio demográfico, la natalidad, mortalidad y también migraciones. Acá en población, recordemos que en población puede ser de una ciudad, un país o un continente, ¿verdad? Entonces, en continentes, recordemos que ahí no son poquitos, ¿verdad? No son tres, sino que tenemos ahí a más continentes y esos continentes va teniendo más sobrepoblación en cada uno dentro de ellos mismos. Yo estaba viendo una información que el continente que más población tiene es el continente de Asia. ¿Por qué? Porque el continente de Asia, por ejemplo, donde está China, Tokio, em, son los países que se encuentran en ese continente y son los que más habitantes tienen. El continente que va así como que descartándose un poco es el continente de América Latina, porque los países que más población tienen acá en América son, creo que en primer lugar está Brasil, segundo lugar creo que está ahí también México y tercer lugar estaría ahí como Estados Unidos y Canadá. Entonces, Guatemala todavía se salva un poco, ¿verdad? Pero imagínense, ya vamos como que por el mismo paso. Entonces, la población puede ir aumentando día con día. ¿Por qué? Porque está el nacimiento de varios niños, ¿verdad? Entonces dicen de que por un país cada día van naciendo 100 niños. Entonces ahí va aumentando la población de los demás países y no sé si fue acá, pero entre más población aumente, me dijeron también que aumentaba también la contaminación mundial, ¿verdad, jóvenes? Porque cuando estuvimos en pandemia, allí todo limpio. ¿Por qué estaba todo limpio? Porque nadie salía a pasear. Entonces, e incluso si nosotros pudimos darnos cuenta en procesiones, en en el puerto, en otros lugares también, ahí va a estar o fue sobrepoblado, ¿verdad? Porque podíamos ver ahí que todas las personas iban hacia un mismo punto. Entonces, la disciplina que estudia la población se va a conocer como demografía. Y las áreas interdisciplinar también va a abarcar disciplinas como matemáticas, estadística, biología, medicina también, sociología, economía, historia, geografía y antropología. ¿Por qué van a abarcar estas áreas? Porque en matemática tenemos que realizar ahí cuentas, cuánto de porcentaje vamos a tener en cada uno de los países y en cada uno de los continentes, ¿verdad? O sea, en todo el mundo. ¿Por qué va a aumentar también en estadística? Porque tenemos que tomar ahí un recuento de cuánto va a ir variando la gráfica día con día. Entonces, media vez la estadística vaya aumentando, quiere decir que la población va aumentando día con día, ¿verdad? Aunque digan, ay, no, pero es que fíjese que la pandemia se murió mucha gente, sí, es cierto y todo eso, pero recordemos que las nuevas vidas es como que si hubieran poniéndose en mismo para los que estaban vivos, ¿verdad? Se vino a lo que estábamos antes entonces. Entonces la demografía tiene una historia relativa y es muy corta también, porque imagínense, esto nació con la publicación en 1798, que fue al principio de la población de la economía británico de Thomas Robert Malthus. Entonces, eh, esto se encarga de analizar el tamaño, composición y contribución también de la población, ¿verdad? Porque sus patrones de cambio a lo largo de los años, en función de nacimientos, de funciones y migraciones también,
y los determinantes en consecuencias de cambios ha ido aumentando día con día, año con año. Entonces recordemos que la sobrepoblación también se da en jóvenes cuando, cuando las personas migrantes tienen que irse hacia otro país. ¿Por qué se van hacia otro país? Por falta de economía dentro de su mismo país, por falta de trabajo, por falta de alimentación, por falta de salud. Entonces todo esto tiende también a que en otros países haya más sobrepoblación que en el país de uno mismo, ¿verdad? Yo siempre les pongo de ejemplo que en la parte de Honduras, ellos, imagínense, se vienen trasladando, van pasando por la parte de El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, pero hay personas que ya no llegan cabal hasta hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya sea que los detienen, que los regresan a su país nuevamente o deciden quedarse en el país establecido. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, miren, fíjense que tenemos una excursión allá en la parte de Perú, pero y de repente pasa algo, entonces ya no llegamos hasta Perú, sino que nos quedamos en otro país, ¿verdad? ¿Por qué nos quedamos en otro país? Porque ya no pudimos avanzar y ya no tuvimos dinero para regresarnos. Eso es lo que pasa también en una sobrepoblación. Entonces, todo esto toma una proporción y un interés también de como que las tasas de aumento, ¿verdad? Jóvenes día con día. Pero también esto se da en los sectores como de educación también, de vivienda. ¿Por qué educación? Porque en educación quizás digan, ah, no es que en Guatemala no sirve la educación que le dan a mi hijo. Pero imagínense si el niño ahí no presta atención, no se quiere superar tampoco, no valora lo que les dan sus padres, entonces, ¿cómo puede tener un buen nivel de estudio si él no lo permite también? Entonces dicen, ah, no, es que como yo quiero estudiar en la parte de España, yo me voy a ir para España, dicen unos, ¿verdad? Entonces, ahí sería la educación que uno mismo puede tener. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de la vivienda. Uno dice, no, yo quiero tener una buena vida porque aquí la vivienda yo tengo que estar manteniendo a mis hijos, tengo que mantener a mis papás. Entonces me voy a ir a otro lado y si así obtengo otra mejor vida, dicen unos, ¿verdad? Pero recordemos que aquí todos estos factores ya van a depender de nosotros. Si nosotros nos vamos a otro país, estamos sobrepoblando un país que no es de nosotros y que vamos a ser también maltratados. ¿Por qué? Porque quizás no vayamos a hablar el mismo idioma de ese país, no nos van a tratar igual. No vamos a tener el conocimiento de lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces, todo eso, esos factores van a depender de nosotros. La seguridad social. Creo que en ningún país hay alguna seguridad social, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta en la parte de México, sin ir tan lejos, ¿verdad? Creo que ahí pues hay mucha sobreviolencia, tanto en la mujer como en los niños también. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que el presidente o el gobierno, ¿verdad? Únicamente quiere velar por ellos mismos, quieren velar cuánto les va a tocar por estar allí o quieren velar también cuánto ellos van a seguir ganando. Entonces, en la parte de empleo también, si usted dice, ay, no, yo me voy a ir para el otro lado porque voy a tener un mejor empleo. No es cierto todo eso, porque recordemos de que si usted, por ejemplo, ya tendría su título de bachiller o de perito. Y si usted dice, no, yo con este mi título me voy a ir a buscar un mejor empleo a otro país. Entonces es mejor quedarse en el país de uno porque a veces el cartón que usted tanto le costó, ¿verdad? Entonces en otro país no se lo van a valer. A usted lo van a poner a barrer. Mire, vaya a barrerme allá a la calle. Y no es nada malo. No estoy diciendo que es malo, sino de que nosotros por ir buscando algo mejor, entonces para eso mejor nos quedamos en nuestro país y lo hacemos muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces ahí la superación ya es de cada uno.
por nosotros mismos tenemos que modificar esos cambios, la tendencia demográfica también, y conseguir nuevos objetivos, tanto sociales como económicos también. Entonces, si vamos a visualizar los factores que determinan el crecimiento de la población, vamos a tener ahí la natalidad. ¿Qué va a ser la natalidad? La natalidad va a ser el número de nacimientos en una determinada población durante un periodo de tiempo. También dice que la tasa o coeficiente de natalidad se va a expresar como el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes en un año. Entonces imaginémonos acá cuántos habitantes irán a ser de aquí a unos, ¿qué? 50 años, ¿verdad? Entonces acá en Guatemala creo que teníamos predestinado ahorita para el 2025, 18, un aproximado como de 23 millones de personas. Esto solo iba a ser aquí en Guatemala. Pero imagínense por la pandemia, ahí ya no vamos a hacer esa cantidad, ¿verdad? Sino que únicamente el número de nacimientos. Es como que las nuevas vidas del 2020 repusieron, digamos, las vidas de las personas fallecidas por pandemia durante estos 2 últimos años. Sí, pues, durante estos 2 últimos años. Entonces acá quiere decir que la natalidad va a estar en aumento y día con día. O sea que no todos los países como que nos salváramos de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar en aumento, en aumento. Entonces, después, acá por ejemplo dice el número de nacidos vivos, porque recordemos que hay veces que los niños pues nacen muertos, ¿verdad? Entonces, esto ya sería en la parte de mortalidad, para ver cuál es el número que si nosotros tuviéramos una barra de gráfica, entonces vamos a medio realizar acá una barra. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra barra. Esto va a ser natalidad. Vamos a tener aquí nuestra otra barra que va a ser de mortalidad. Mortalidad, por ejemplo, que sea, no mucho se vaya a visualizar, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esta sería la barra de mortalidad. Entonces, acá va a ir disminuyendo, ¿verdad? Pero imaginémonos acá. Imaginémonos acá que aquí viene en desaumento o puede venir en aumento, que puede ir variando, ¿verdad? Que vaya variando. Por ejemplo, pueda aumentar o este pueda disminuir o pueda aumentar más que nuestra mortalidad, ¿verdad? Entonces, acá pues tenemos así como que estuviéramos jugando todos los días, de un sube y baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se sabe en realidad cuánto de población tenemos hasta el momento, sino que eso lo vamos a saber después hasta cuando hagan nuevamente otro censo, ¿verdad? Otro censo, mire cuántas personas habitan acá. Eso quizás lo van a hacer dentro, quizás de unos, ¿qué? 8 años aproximadamente, ¿verdad? Hasta que sea el fin de la pandemia, digamos así, para ver en realidad cuántas personas ya vemos nuevamente. Es un nuevo reconteo de las personas que estamos acá o que quedamos con vida, ¿verdad? Entonces, en la parte de mortalidad va a ser el número de fallecimientos en una determinada población a lo largo de un periodo establecido. La tasa o coeficiente de mortalidad va a calcular el número de fallecimientos por cada 1000 personas en un año. Imagínense, si la vida va a ir aumentando de 1000 habitantes por un año, asimismo va a ir disminuyendo 1000 personas en un año.
Por eso les digo, es como que estuviéramos jugando ahí al sube y baja, ¿verdad? Porque estamos que sí subimos, estamos que no subimos y así sucesivamente. Entonces, en el área de la mortalidad se puede clasificar en mortalidad general, en total, en infantil y también en la primera niñez, en la neonatal y en la materna. Y aquí pues también vamos a tener las migraciones. Como mortalidad general, van a estar incluidas las muertes por diferentes causas, menos los accidentes. Por diferentes causas, ahí serían eh, ¿cómo se llama? Los nacimientos. Los nacimientos, ya sea de que el niño nació muerto o de que el niño solo únicamente estuvo por unos meses nada más, pero tenía una enfermedad y esa enfermedad pues ya estaba muy avanzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás era una enfermedad ya heredada, ¿verdad? Pero el niño ya venía demasiado enfermo. Entonces, este proceso demográfico va a tener diferentes causas, pero aquí no van a entrar los accidentes. ¿Por qué no entran aquí los accidentes? Porque es únicamente mortalidad, así como que se haya dado a lo natural, ¿verdad? Que se haya dado lo natural. Entonces aquí no cuentan los accidentes. En la mortalidad total, ¿cuál va a ser ese? Va a estar incluido ahí sí los muertos por accidentes. ¿Por qué? ¿Piensan ustedes que hay más muertes a lo natural o por accidente día con día? ¿Qué piensan ustedes? Entonces van a haber más muertes por accidente. Entonces ahí vamos a tener un número tras de otro número, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya son las 11:21, según acá en mi reloj. Entonces imagínense cuántos accidentes no ocurrieron ahorita en el transcurso de la mañana y hay personas fallecidas. O cuántos nacimientos también ya ocurrieron, ¿verdad? Y el niño no nació bien. O cuántos accidentes podrían, o perdón, cuántas muertes podíamos tener también si el niño o un adulto o un adolescente falleció por tal enfermedad. Ese dato todavía quizás no lo tenemos, ¿verdad? Entonces imaginémonos ahí, va a ir aumentando la muerte total por accidentes. E incluso uno mismo se puede buscar la muerte, jóvenes, porque el día de ayer yo estaba visualizando también un documento, ¿verdad? En donde una persona se tiró del puente del incienso porque creo que su esposa lo había dejado. Entonces imagínense, eso ya es algo así como que, bueno, ahí disminuyó un poquito la sobrepoblación, pero como nacieron, digamos el día de ayer nacieron unos 50, 100 niños, ya aumentó. En vez de reponer una vida, y Dios repusieron un montón de vidas. En la mortalidad infantil va a ser el número de muertes en menores de 1 año. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ya puede ser por alguna asfixia o porque le pasó algo al niño ahí y no se dieron cuenta. Entonces ahí ya hay más muerte infantil también. En la mortalidad de la primera niñez va a ser el número de muertes de niños desde el primer año hasta los 4 años cumplidos. Entonces, acá tenemos por separaciones cada una de las muertes, ¿verdad? Ahí no tenemos ahí como en el nacimiento. En el nacimiento entra ahí todo, ¿verdad? Pero en muertes no. Ahí tenemos dividido cuál es esa clase de muerte y por qué ocurre. Por ejemplo, aquí de 1 año a los 4 años, entonces eh, puede también ser por mal cuidado de los padres, ¿verdad? Por ejemplo, acá en natalidad, perdón, en mortalidad neonatal, dice que el número de muertes desde el nacimiento hasta los 27 años. ¿Por qué se llama mortalidad neonatal? Porque
la persona no estaba tan grande, digamos así, de edad, sino que todavía tenía un futuro, ¿verdad? Tenía un futuro, pero al accidente, y si ustedes se han dado cuenta, los más fallecidos no son las personas ancianas, sino que son adolescentes. Adolescentes, ¿por qué? Porque quizás están metidos en algo malo y ahí pues ellos ya no pueden salirse de ese problema. Entonces, lo que sucede ahí, pues les cobran la vida, ¿verdad, jóvenes? Ahí tenemos la mortalidad materna también, que va a ser aquella que se refiere al número de muertes por causas ligadas directamente al embarazo o parto. Recordemos que aquí puede fallecer la madre o el niño. ¿Por qué? Porque hay madres que se quedan dormidas desde que se compusieron y ya nunca despertaron. Entonces eso puede ser un peligro también, o de que el niño pueda nacer mal, ¿verdad? De que en el transcurso también de la fertilidad, el niño no, ya no tenga vida, sino que tenga una vida, pero de muerte, digamos así. A veces piensan que está vivo el niño, pero ya no, sino que ya está muerto desde el vientre. Entonces esto puede ser una mortalidad materna. Aquí tenemos las migraciones también. eh, Se llama la migración a todo el desplazamiento de población que produce desde un lugar de origen a otro lugar distinto, ¿verdad? Y que lleva consigo un cambio de la residencia habitual. Es lo que veíamos al principio, que acá van a estarse yendo, ¿verdad? De un lugar hacia otro lugar. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por la falta de empleo, ¿verdad? Como les decía, falta de vivienda, falta de educación, falta de seguridad también, falta de salud. Entonces, por eso es de que se hace ese tipo de migración. Entonces, recordemos que la sobrepoblación se va a dar en diferentes países del mundo. Entonces, para ir terminando acá, jóvenes, eh, de tarea de libro les va a quedar subrayar las otras páginas, ¿verdad? Así como vimos la 163, entonces les va a quedar ahí subrayar la página 163 hasta la página 164, hasta donde vimos las migraciones. Migraciones. Entonces también van a realizar esa actividad que les aparece ahí en el libro, en donde dice, investigo en mi comunidad si estos 6 tipos de mortalidad se dio en mi comunidad y de qué forma y cuál es la situación actual. Ahí les dan las que vimos, la mortalidad general, infantil, neonatal, materna y también la mortalidad de la primera niñez y la mortalidad total. Entonces, realizan ese ejercicio, por favor. Si ustedes quieren, lo hacen digital respondiendo o lo hacen en el cuaderno también respondiendo. Con buena ortografía, por favor, para los que lo vayan a hacer ahí a mano también. Y luego ya les voy a subir eh, la tarea en sí también, porque son 2 tareas que yo les dejo ya. Entonces, hasta aquí estaríamos llegando con la parte de sociales.